Hola, pues como les había comentado en un anterior video cuando hablamos sobre las especias nos ayudan también a prevenir inflamación y una amiga nos preguntaba algunos consejos para el uso de las especias y hoy eh, quiero referirme a eso. Las especias, si hacemos memoria y recordamos en la historia, han tenido en la historia de nuestra especie, en la historia de la humanidad, mucha importancia. En algunos momentos incluso se volvió como una moneda de intercambio. El descubrimiento de América se dio porque Colón lo que buscaba no era buscar o encontrar un nuevo continente, sino una ruta más rápida, más fácil hacia la India, y buscaban ir a la India para llevar las especias que eran tan buscadas y solicitadas en Europa. Por eso, pues, los nativos de todo este continente, pues nuestros antepasados, ¿no? Se les ha llamado indios porque se pensaba que había llegado primero a India, después se dieron cuenta que no, que había un continente de este lado que desconocían totalmente. Pero la búsqueda de las especias fue uno de los motores que hizo que se hicieran estos viajes. Entonces, las especias pues se han utilizado prácticamente pues diferentes según las regiones, porque cada región tiene sus especias que son nativas, oriundas de ahí, pero cada región, pero siempre en la comida, se han utilizado para, sobre todo tienen la finalidad de mejorar o resaltar el sabor de la comida. Y esto es lo que tenemos que pensar cuando usamos especies. Hay que usarlas para destacar, para subrayar el sabor del guiso que estamos preparando, no para disimular el sabor o para oscurecer el sabor. En ocasiones hemos leído en las noticias que a veces en una fiesta, una reunión, muchas personas se intoxican porque comieron carne en mal estado, pero que probablemente por estar guisada con demasiados condimentos, pues oscureció, ocultó el sabor de la carne echada a perder y las personas se intoxican. Entonces, pues una recomendación es usarla con esa mentalidad o con esa prioridad. La vamos a utilizar para destacar, resaltar el sabor, no para oscurecer. Y bueno, son ideales complementos para todo tipo de platillos, tanto salados como dulces, pero tenemos que ser pues selectivos en la combinación que usemos. Evitemos usar demasiadas especies en un solo platillo. Hay que irlas conociendo. Si alguna especie la vamos a usar y no la conocemos, empecemos con una poca cantidad. Las especias pues ayudan, como decimos, a darle más sabor, a ser más interesantes al paladar. El gusto es uno de los sentidos que podemos disfrutar mucho cuando la comida está preparada, independientemente de con una buena intención, con cariño, con dedicación, pues con una buena combinación de ingredientes, y las especies ayudan mucho a eso. Pero es importante pues ir conociéndolas poco a poco y no usarlas en exceso, porque cualquier especia, como ya habíamos comentado, hay especies que nos ayudan a combatir la inflamación, hay especies que tienen propiedades para ayudar a ciertas condiciones o desequilibrios del organismo, pero también si las utilizamos en exceso pueden pues causar algún trastorno. Entonces, evita usar cualquier especie en exceso, y si le estás utilizando con alguna finalidad terapéutica, no olvides consultarlo con tu médico o con quien cuida de tu salud para poder saber si no tiene alguna interferencia o interacción con los medicamentos o con la enfermedad o los síntomas que tengas. Pero cuando la usamos con medida para cocinar, pues hace los platillos más sabrosos y también nos puede ayudar a prevenir ciertas situaciones o ciertos síntomas, incluso como habíamos dicho de la inflamación. Entonces, evitamos usar en demasía ni combinar demasiadas especies, porque sobre todo si no las conocemos hay que ir identificando el sabor, eh, sabiendo hacer esos, como se dice, maridajes entre las especies y los alimentos. Cuando vayas a poner las especias en tu comida, utiliza una cuchara que sea especial para eso y que esté completamente seca. Es preferible no comprar envases que traen gran cantidad o sea, que trae
medio kilo, 1 kilo de la especie, si no la vas a utilizar frecuentemente, porque si se queda años en la alacena, pues va perdiendo sus propiedades, después va perdiendo el sabor y sus propiedades. Entonces, si compras un envase grande, pues mejor compártelo o repártanlo y distribúyanlo entre la familia o los vecinos, o si no, compra envases pequeños para que no te dure demasiado tiempo y pierda propiedades o calidad. Nunca vacíes, si estás vaciando las especies sobre un recipiente que está hirviendo, no pongas el envase directamente sobre el vapor, porque eso puede humedecer el contenido de todo lo que queda en el envase de la especie y puede causar humedad o echarla a perder. Entonces solamente la cantidad que vas a poner sobre o que vas a vaciar en el guiso. De preferencia, cuando son hojas, hierbas, hay que trocearlas, deshacerlas con las manos limpias, con los dedos, como hacemos en México cuando al pozole le ponemos orégano, y a veces que si no está suficientemente molido, pues lo deshacemos sobre el plato. Cuando los hacemos en ese momento suelta más aroma. Hay especies que podemos incluso así ponerlas en el platillo ya cuando lo vamos a comer, o si no cuando lo vamos a preparar, pero hay que trocearlas, deshacerlas. Especies como el orégano, el tomillo también, incluso la albahaca, son los que se prestan muy bien para deshacerlos cuando los estamos aplicando. Las hierbas que se deben de agregar, si queremos que se mezclen bien con todos los sabores, lo podemos hacer al inicio que estamos cocinando. Pero cuando las agregamos ya cerca del final, pues su sabor, su aroma va a ser más diferenciado, lo vamos a percibir más. Entonces, si queremos que se mezclen más todos los sabores al inicio, si queremos que alguna especie en particular perdure al final, la agregamos ya casi al final. Las especias, algunas si podemos molerlas, como la pimienta o algunas otras especies que son grandes, pues es preferible molerlas ya al momento que estamos cocinando. O si vamos a poner la especia, por ejemplo, como la que le llaman la pimienta gorda, la bolita pues de la pimienta, pues es mejor ponerlas al principio para que con el proceso de cocimiento vayan soltando. O aquí en México también venden en los mercados las hierbas de olor, que son pequeños racimos que ya tienen combinación de diferentes hierbas. Pues esas podemos agregarlas al inicio, pero es preferible tanto las hierbas de olor como las especias que están completas, tener una bolsita que puede ser de manta de cielo para ponerla, que se cocine y después vaciarlo, para no después tener que estar buscando los trocitos para que no queden en el guisado. O también a veces hay estas pequeñas contenedores para té, que también los podemos utilizar, o hay algunas bolitas especiales que venden para poner las hierbas y los podemos poner así a cocer y que no después tengamos problema que estén flotando por ahí todos los pedacitos. Cuando vamos a usar especies para comida que no va a ser cocida, por ejemplo como un aderezo para una ensalada o para agregar algún jugo de frutas o frutas picadas, incluso se pueden aplicar bastante tiempo antes para que permita que los sabores se mezclen. Cuando vamos a hacer ensalada o aderezo para ensalada, si vamos a utilizar vinagre y aceite, es preferible ponerle las especias al vinagre para que vayan soltando sabor y ya después le agregamos el aceite. ¿Qué cantidad poner? Pues ahí también depende del gusto. Si no conocemos una especie hay que probarla. Si a la primera vez no nos gustó, hay un estudio que dice que para que verdaderamente podamos decir que algo no nos gusta, tenemos que haberlo probado 7 veces diferentes. Si después de 7 veces realmente algo seguimos considerando que no nos gusta, podemos realmente decir que no va con nuestro sentido del gusto.
pero hay que darnos la oportunidad y comenzar con poquito. La verdad es que algunas especies son mucho más aromáticas, otras tienen más sabor, algunas son más potentes, algunas más picantes, algunas son más sutiles, entonces hay que irlas conociendo, identificando sus cualidades para combinarlos. No hay reglas absolutas porque finalmente también las especies las empezaron a usar, alguien algún día encontró y probó y le gustó y fueron usando, entonces así podemos probarlo, buscar recetas en la comida oriental, por ejemplo en la comida hindú hay muchas especies obviamente que se usan, podemos buscar algunos platillos y a lo mejor adaptarlos o hacer estas fusiones de comida de diferentes países para poder probar el sabor de combinación de especies, pero comienza con pocas, no utilices demasiadas y según le puedes ir aumentando, reduciendo según te vaya siendo agradable al sabor a ti y a tu familia. También hay personas que por cuestiones de salud deben de evitar o reducir la cantidad de su comida de sal o de azúcar. Las especies ayudan mucho a compensar. A veces pues personas se quejan de que pierde sabor la comida sin la sal, sin el azúcar. Hay algunas especies que pueden ayudar un poco a compensar esa falta de sabor, ¿no? Como la canela, el clavo, la nuez moscada, el jengibre, etcétera. Hay algunas combinaciones que se llama también allspice, que es una combinación de muchas especias. En la comida industrial, garam masala, que también es una combinación de especies que puede ser, garam es picante, pero también hay algunas que no son tan picantes. Y bueno, pues es que nada es experimentar, conocerlas, saborearlas, probarlas, pero ir poco a poco conociendo y usándolas. Siempre las especies le dan un toque especial, le dan como decíamos al principio, resaltan el sabor de la comida, la hacen más atractiva, más interesante y además pues pueden tener efectos muy benéficos para nuestra salud. Si te interesa alguna especie en especial, pues investiga cuáles son sus propiedades, sus cualidades. Como te decía, usadas en pequeñas cantidades, cuando cocinamos prácticamente no hay problema, pero si las vas a tomar directo en grandes cantidades, es importante que tengas claro si no hay una interacción con algún medicamento o situación médica que tengas. Y si no, pues disfrútalas tanto en platillos salados como dulces. Son muy ricas, son maravillosas y nos pueden incluso también ayudar a mantener más sanos. Gracias, hasta la próxima.